Hola, ¿qué tal? Recibiendo un cordial saludo. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a su programa Cuánto, donde la escala hace la diferencia. Un espacio dedicado a la divulgación de las nanociencias y la nanotecnología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Guadalupe Ferreira. Un placer que esté con nosotros. Gracias. Me voy a permitir leerles una pequeña semblanza acerca de su trabajo. La doctora Guadalupe Ferreira García es candidata a investigadora del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Graduada en Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Celaya en 2008, misma institución donde obtuvo su maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica en el 2011, y obtuvo su doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en UNAM, Campus Juriquilla. Llevó un proyecto de investigación y desarrollo de un nanosistema de acarriamiento de micronutrientes como auxiliar en la suplementación alimenticia para personas con hipotiroidismo. Actualmente es profesora de tiempo libre categoría 5 en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ha desarrollado una carrera ejemplar desde 2017. La doctora Ferreira tiene 4 publicaciones científicas indexadas. Dirigió una tesis en 2022 llamada Extracción de refuerzos superficiales en cantilevers micromecánicos como biosensor para la detección de pesticidas. En 2023 colaboró en un proyecto FOPER de la UAC titulado Síntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de silicio como potenciales acarreadores de compuestos con aplicaciones biomédicas. Fue premiada obteniendo el segundo lugar en el 7º concurso nacional de tesis de posgrado por DGEST en el 2011 y ha sido reconocida con el premio a labor docente Shani por la UAC en el 2020. Asimismo, participó en el 24º Congreso Internacional de Investigación de Materiales presentando nanopartículas de sílica dopadas con isoflavonoides de Isinghartia polisanquia para estudiar sus efectos antiproliferativos y propiedades como biomarcador en células MCF7. Mucho gusto. Gracias. También le damos la bienvenida a Rodrigo Díaz Díaz. Gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo Díaz Díaz es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro en Ingeniería en Nanotecnología. Realizó un proyecto capstone con el trabajo llamado Detección electroquímica de creatinina con un electrodo de carbono modificado con óxido de grafeno reducido y dopado con nitrógeno y sitios activos de cobre. Además, en sus prácticas profesionales realizó pruebas de internalización y biocompatibilidad de estructuras novedosas de sílice porosa, en donde realizó síntesis de nanomateriales de óxido de silicio y se dedicó al mantenimiento de cultivos celulares de la línea HEK 2293, además de preparación de muestras para equipos SEM y microscopía focal. En su tesis de licenciatura, está realizando a la fecha de hoy un interesante trabajo llamado Síntesis de nanocargadores de quitosano metionina, cargados con antioxidantes como potencial tratamiento contra la enfermedad del Parkinson. Rodrigo también ha realizado 2 publicaciones y tiene un gran interés en el desarrollo de nanomateriales con aplicaciones biomédicas, además de ser dedicado a la divulgación científica, llevando prácticas de laboratorio a escuelas rurales de San Joaquín, Querétaro. Entre sus reconocimientos destaca ser colaborador del proyecto que ganó el primer lugar del 12º encuentro de jóvenes investigadores e investigadores nivel posgrado en la modalidad de Ingeniería y Tecnología, además de ser el mejor promedio de su generación en la licenciatura en el periodo 2019-2024. En esta emisión de Cuanta, Rodrigo nos hablará un poco de su trabajo, el cual se titula Nanocargadores inteligentes, farmacias a domicilio, trabajo que se presenta en la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional. Para entrar en contexto, me gustaría preguntarte primero, Rodrigo, ¿qué son los nanocargadores inteligentes? Un nanoacarreador inteligente se caracteriza porque es un envoltorio que contiene fármacos cuya dimensión se encuentra en nanómetros y que además tiene la característica de que en presencia de alguna alteración va a cambiar su arquitectura y eso va a detonar la liberación de su contenido, el fármaco que encapsula. En este aspecto, ¿qué los diferencia de los sistemas tradicionales de administración de fármacos? Bueno, pues en primer lugar, como tienen tamaños en dimensión nanométrica, se van a caracterizar porque les confiere ciertas ventajas que no tienen estos sistemas convencionales, que están en una escala más macroscópica. En primer lugar, pues tienen una mayor capacidad de encapsular el fármaco que van a contener, un mayor tiempo de circulación en sangre y una mayor capacidad de internalización en las células, lo que hace que incluso pues, pueda potenciar el efecto terapéutico que tiene el fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que con menor cantidad del fármaco transportado con el nanocargador vamos a obtener un mismo efecto que el que se obtendría con un nanocargador, este sistema convencional. Asimismo, el hecho de que sea inteligente quiere decir que va a asegurarse de que una mayor cantidad del fármaco llegue al lugar donde se espera que tenga ese efecto terapéutico. Por lo tanto, pues además de mejorar toda esta cuestión del tratamiento, también va a disminuir los efectos no deseados que pues, tendrían un sistema tradicional. Doctora Ferreira, ¿qué tipos de materiales se han utilizado para elaborar nanoacarreadores inteligentes?
Afortunadamente tenemos un abanico bastante extenso de opciones para desarrollar este tipo de nanoacarreadores. Uno que es el que estamos trabajando con Rodrigo también en su tesis, es un polímero, específicamente el quitosano, que tiene muchas ventajas en cuanto a la biodisponibilidad. Más adelante lo vamos a tocar, esta parte de la forma de administración. Entonces es así como de los más prometedores o de los más comunes que se han podido trabajar. Pero también están inorgánicos como óxidos, óxidos metálicos, óxidos de silicio, también están liposomas, también están dendrímeros. O sea, sí tenemos como un abanico bastante extenso donde se puede elegir de acuerdo también a las condiciones en las cuales se encuentra la enfermedad, porque también lo vamos a mencionar más adelante, va a ser un punto crucial para determinar cuál sería el más adecuado. Hace un momento nos comentaba Rodrigo que uno de los problemas es, con los fármacos tradicionales, poder llegar a los órganos diana. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los fármacos administrados llegan a degradarse antes de llegar a su objetivo? La química, la bioquímica, incluso la física que está involucrada en cómo llega un fármaco al lugar donde nosotros queremos es muy compleja. Una de las que pudiéramos sentir más cercana es, por ejemplo, cuando comemos algo, un medicamento, cuando lo ingerimos de manera oral, tiene que pasar por el proceso de el pH del estómago, se puede encontrar con enzimas, el hígado también es pasan por el hígado y también en el hígado hay un proceso que se llama de primer paso, que también involucra ciertas condiciones de pH y enzimas o incluso otros receptores que pueden captar el fármaco. Entonces son una serie de obstáculos que se tienen que vencer para poder llegar. Aunque estén también en el torrente sanguíneo, no se asegura que se llegue a una gran cantidad. ¿Por qué? Porque se pueden incluso perder o se pueden metabolizar o se pueden desviar. Entonces, realmente son muchos estos obstáculos que tiene que vencer un fármaco o un principio activo para que pueda llegar al sitio de interés. También, por ejemplo, están la temperatura, puede incluso degradar estos complejos, ya vemos este tipo de moléculas, ya habíamos mencionado el pH, la ruta también es otro camino que tiene que vencer porque no es lo mismo oral, inyectado, sublingual, que aunque bueno también es oral, pues es como una subdivisión, digamos. Entonces, esa parte es bastante compleja, sí involucra muchos aspectos. También, por ejemplo, las condiciones médicas que tenga una persona, si es sana, si tiene diabetes, si tiene hipotiroidismo, si hace actividad física, si es más sedentario, todo eso sí repercute en cuanto a cuál va a ser la mejor forma incluso de administrar este medicamento o compuesto activo. Rodrigo, me gustaría preguntarte, más que nada, hablando del documento de la revista Conversus, hay algo de lo que hablas de lo que son estímulos. ¿Cuáles son los tipos de estímulos más utilizados para esta tecnología? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, con base en cada una de las categorías de tipos de estímulos que se están reportando con mayor frecuencia en la literatura. Por ejemplo, el pH es el estímulo químico predilecto para muchos de estos tipos de nanoacarreadores. Con respecto, por ejemplo, a los físicos, podemos hablar de que principalmente se ha llegado a utilizar temperatura y también ondas del espectro electromagnético que se encuentran en lo que es el ultravioleta y el infrarrojo. Y en el caso, por ejemplo, de los biológicos, las que principalmente se han reportado son nanoacarreadores sensibles a las enzimas. Ok. Doctora, con respecto a estos estímulos, ¿cómo saber cuál es el más adecuado para fabricar un nanoacarreador inteligente para combatir algún padecimiento en específico? Es interesante verlo más que nada desde el entorno en el cual se tenga la enfermedad. No es lo mismo un tumor localizado, por ejemplo, como puede ser un cáncer de mama, de próstata, de hígado, a una leucemia, que se encuentra prácticamente en todo el cuerpo porque está en la sangre, esa enfermedad. Yo creo que, y discutiéndolo un poco con Rodrigo, ¿cuál sería el estímulo más adecuado? Pues más bien dependería de conocer mejor la enfermedad y saber a qué es a lo que pueda responder. Por ejemplo, Rodrigo, que está investigando ahora lo que es el Parkinson, en la investigación que ha realizado, bibliográfica, pues están involucrados principalmente en lo que son especies reactivas de oxígeno, que se mencionan también en el artículo, que son los ROS. Entonces,
El anacardiador debería de estar enfocado en responder justamente a ese entorno químico en el cual se encuentra la enfermedad. Leucemia, por ejemplo, que es una enfermedad que está en la sangre, sí puede depender, por ejemplo, de pH, puede depender de temperatura, incluso hay algunas terapias que llevan ARN de interferencia, que son como más específicos para encontrar esas moléculas que dice, esta es, a esta me tengo que unir para poder atacarlo. Entonces, una respuesta única no podría ser, más bien sí tendríamos que analizar cómo es, de qué naturaleza es el tumor y con base en eso ver de este abanico de posibilidades cuál sería el más adecuado. Interesante, interesante. Rodrigo, ¿qué diferencias hay entre los estímulos internos y externos en la liberación controlada de fármacos? En el caso de lo que es un estímulo interno, este se va a caracterizar porque se va a encontrar dentro del sistema biológico que nos interesa aplicarle dicho tratamiento. Por ejemplo, pues una condición de pH, la presencia de alguna biomolécula importante, algún carbohidrato, ácido desoxirribonucleico, o incluso, ¿por qué no?, también hablar de algunos iones o especies reactivas, ¿no? Por otro lado, en el caso de los externos, se van a caracterizar porque se encuentran fuera del sistema biológico al que se le va a aplicar el tratamiento y generalmente tienden a ser artificiales, por ejemplo, aplicar cierto ultrasonido, un campo magnético o incluso pues lo que habíamos visto de las ondas, radiación ultravioleta o infrarroja. Ok. En ese aspecto, ¿puede haber algún nanocargador que combine distintos tipos de estímulos? Sí, de hecho ya en la literatura se reportan estos que se les conoce como nanoacarreadores multiestímulo, que en general pues ya se busca que respondan a 2 o incluso más estímulos. Por ejemplo, los que he visto que se reportan es, por ejemplo, que combinan pH con temperatura o pH para que respondan también con ciertas enzimas. Y con respecto a esos nanocargadores, ¿qué ventajas y desventajas podría contener? La principal ventaja es que con un nanocargador que responde a más de un estímulo, pues vamos a asegurarnos de que una mayor cantidad de fármaco todavía más pueda llegar al sitio donde se espera que haga el efecto terapéutico. Veámoslo como si fuera un cofre del tesoro, ¿no? Donde el cofre con la cerradura es nuestro nanocargador inteligente y la llavecita, pues es estímulo al que va a responder, al que se va a abrir ese cofre. Entre más cerraduras nosotros le pongamos, pues vamos a asegurarnos de que el sitio que tenga todas las llaves, pues va a abrirlo. Por eso entonces aumenta esa biodisponibilidad todavía más. ¿Cuál es la desventaja? Ahorita, por ejemplo, si para la síntesis el diseño de un nanocargador que responde a un solo estímulo todavía es un gran reto, ahora hacer uno que responde a 2 o más es todavía un más complejo. Doctora Ferreira, ¿puede explicar cómo los nanocargadores pueden liberar fármacos de manera controlada ante un estímulo específico? Nuevamente, el hecho de que nosotros podamos conocer el entorno en el cual se desarrolla la enfermedad nos va a ayudar. Por ejemplo, existen lo que son dependientes de pH. Está reportado que, por ejemplo, algunos tumores llegan a tener un pH un poco o ligeramente más bajo del pH fisiológico, que es de 7.4. Tampoco no es un extremo de que esté en condiciones ácidas de 2 o 3 de pH, no. Estamos hablando de un pH, por ejemplo, de 6.5, 6, incluso 7 ya se considera un pH bajo, a diferencia de uno normal. Entonces, en esas condiciones, el nanocargador puede tener esta sensibilidad porque hay más concentraciones de iones hidrógeno y eso puede hacer que se hinche o puede hacer que responda y se abran a lo mejor estas. Hay algunas nanopartículas que tienen como poros, que esos poros se pueden hacer un poco más grandes por este hidrógeno que se encuentra, digamos, de más por las condiciones ácidas en las que se encuentra. La temperatura es una de las que son hasta cierto punto más sencillas, porque, por ejemplo, si alguien tiene fiebre, ya tiene las condiciones para que el nanoacarreador tenga este switch, digamos, de que tiene una estructura molecular de una manera y con temperatura la cambia completamente. Tampoco estamos hablando de que una persona debe estar a 50 grados, definitivamente eso no es posible, pero sí a lo mejor una fiebre de 38, 39 grados permita ese cambio estructural, puede ser el camino que abra pues la liberación. Las enzimas, que es otro de los procesos predilectos, el cuerpo tiene muchísimas enzimas, ya se conocen muchísimos tipos de enzimas, entonces estas ya sabes la forma, es como lo que decía Rodrigo, es como un pequeño cofre que tiene una llave específica, entonces se puede diseñar esa llave para que el nanocargador la tenga y en cuanto libere esta llave, pues se puedan liberar. También, por ejemplo, la radioterapia es otra de las terapias que se utilizan, que como decía Rodrigo, utilizan luz de un
una longitud de onda del espectro electromagnético muy específica que hace que nuevamente la forma del nanoacarreador cambie y esto permita que se libere el fármaco. Campos magnéticos, principalmente, por ejemplo, las nanopartículas de óxido de hierro, son predilectas en esa área. Aplicas un campo magnético como un imán, le aplicas un imán y eso hace nuevamente que el fármaco se libere, ya sea que abras, cierras los poros o incluso las hagas vibrar. También eso ayuda como a que se pueda liberar el fármaco. Entonces, de que se tiene también muchos tipos, las reacciones óxido-reducción también se involucran mucho. El cuerpo todos los días está generando este tipo de reacciones, entonces los nanoacarreadores pueden tener esta flexibilidad o esta metamorfosis, digamos, para el cambio y que eso le permita entregar el fármaco o la molécula activa. Excelente. Me gusta mucho el ejemplo del cofre de tesoro. Sí. Es muy bueno. Rodrigo, ya nos habías platicado que estás trabajando en el Parkinson, pero en este caso, ¿para qué enfermedades se están desarrollando los nanoacarreadores inteligentes además de eso? Pues hay una gran amplia variedad de enfermedades para los que se han propuesto este tipo de nanoacarreadores. Por ejemplo, tenemos desde cardiovasculares, como el infarto al miocardio, también, por ejemplo, gastrointestinales, como lo que es la enfermedad de inflamación intestinal. También, pues, no podemos olvidar, por ejemplo, artritis, diabetes, distintos tipos de cáncer, por ejemplo, de mama, de colon. Y pues también tenemos lo que es la cuestión de enfermedades neurodegenerativas, no solo el Parkinson, también se ha estudiado incluso hasta el Alzheimer. Bueno, se ha desarrollado para Alzheimer más bien. Perfecto, perfecto. Doctora, enfocándonos más en lo que es el cáncer, que es una de las enfermedades que más ha quejado a la humanidad últimamente, ¿nos podría explicar de qué manera podrían utilizarse estos nanoacarreadores en el tratamiento del cáncer? La ventaja de usar estos tipos de nanoacarreadores es que son más dirigidos, que es lo que se pretende. En el caso, por ejemplo, de Palo Azul, cuando nosotros lo trabajábamos, siempre les decía, yo no puedo decirles que si se toman un té diario de Palo Azul se van a curar de cáncer, porque es mentira. Muchos de los compuestos buenos que lleva un té se pierden en el camino. Ya habíamos hablado que en la sangre, en el intestino, en el hígado, en el estómago, se empiezan a degradar. Entonces, el hecho de que usemos un vehículo que sea capaz de llegar al sitio de interés, eso ya te da mucho ventaja sobre técnicas convencionales. No hemos podido hablar acerca también, por ejemplo, de los efectos secundarios. Muchas de las terapias que actualmente se usan tienen muchos efectos secundarios. A veces dices, no sé qué me está matando más, el cáncer o la misma terapia que estoy utilizando. Porque dentro de los efectos secundarios a veces es disminución del sistema inmunológico, entonces te haces mucho más sensible a una gripa, una tos, migrañas, y eso puede acarrear otros problemas mucho más complejos. Entonces, el hecho de que podamos contar con esta tecnología y que estoy segura que se va a tocar más adelante el tema, ya se pudiera poner a disposición de las personas, va a dar un plus a los tratamientos porque puede ser que reduzcan los tiempos de tratamiento, porque hemos escuchado gente que lleva años en terapias, quimioterapias, radioterapias, etcétera. Puede ser que recortemos los tiempos, puede ser que al ser una terapia más dirigida y que se menciona en el artículo de Rodrigo, hasta cierto punto personalizada, pero lo decimos con cierta reserva, porque personalizado no hablamos de general y estamos un poquito lejos todavía, pero se están dando pasos firmes ante estas nuevas alternativas de terapias. Entonces, sí tiene muchas ventajas. Si se está trabajando para ir acortando estas brechas, sobre todo la parte tan diversa tan dispersa y a veces y al mismo tiempo tan específica de las enfermedades, pero sí es algo que se tiene que considerar con cierta reserva, realmente. Esta pregunta es en general, ¿existen aplicaciones de estos nanoacarreadores en medicina regenerativa? Bueno, lo habíamos estado platicando Rodrigo y yo antes en la entrevista porque no es algo sencillo de responder. La mayoría de los trabajos que se han desarrollado actualmente se enfocan en la patología actual, no tanto en después de, porque regenerativo entendemos que es como, bueno, ya, por ejemplo, tuviste un tumor, que sigue, ¿no? Ya se te retiró el tumor o
Hay todavía indicios de que pudiera continuar el tumor, porque pues también existe lo que es la metástasis, de que apareció un cáncer de pulmón, pero ahora resulta que tienes cáncer también en el ovario o en otra parte del cuerpo. Entonces, son pocos trabajos los que actualmente se tienen respecto a la terapia regenerativa. No dudamos que ya pronto van a empezar a salir algunos de esos trabajos, pero consideramos que es un trabajo que todavía se está trabajando o próximamente se va a empezar a publicar, pero todavía creemos que falta tiempo. Sí, de hecho, pues, ¿qué es lo que pasa con lo que es la medicina regenerativa? Al final del día, pues también tiene que ver con esta parte de lo que es reposición de tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, este tipo de aplicaciones van a demandar biomateriales de cuarta generación. ¿A qué nos referimos con esto? Aquellos materiales que no únicamente sean bioactivos, que quiere decir que participen en reacciones metabólicas y se incluyan en todas estas reacciones que nos ayudan a mantenerlos con vida. Ya están demandando materiales que sean estímulos responsivos. Entonces, yo creo que sí va a tener en un futuro ahí un lugar especial en esta aplicación. Okay. ¿Cómo contribuyen a la personalización de tratamientos médicos? La parte de la personalización, como lo mencionaba, es compleja, porque básicamente estaríamos buscando un traje a la medida. Como mencionaba al inicio, no es lo mismo una persona que si hace ejercicio que si no hace ejercicio, si tienes diabetes, si no tienes diabetes, problemas de hormonas como es el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es buscar ciertas convergencias de las enfermedades, pero a la vez es tomar en cuenta cada situación particular de los pacientes. Obviamente nos encantaría, ¿no?, de que fuera algo más personalizado, más hecho a la medida, pero todavía estamos un poquito lejos, pero menciono, dando pasos firmes al respecto. También no se asegura que un medicamento también tenga la misma eficiencia en todas las personas. Puede ser que un medicamento a mí me lleva muy bien, pero a otra persona no. Y administramos lo mismo, a lo mejor tenemos el mismo estilo de vida, las mismas condiciones, pero eso no asegura tampoco que vaya a tener el mismo efecto benéfico que se está buscando. Entonces, sí hay otro camino bastante largo en ese aspecto, pero consideramos que este tipo de trabajos pueden irnos acercando o haciendo más pequeñas estas brechas. Sí, son una herramienta importante porque, como bien dice la doctora, pues esta cuestión de la medicina personalizada es enfocarse más en cuestiones personales, más que incluso en la misma patología que lo está atacando. Pero indudablemente, ¿qué es lo que pasa? Si pues van a necesitar algún cierto régimen específico de administración de fármacos, pues sí sería una herramienta muy adecuada que en un futuro podría llegar a utilizarse una nanocardiografía inteligente para cumplir con estas ciertas rutinas de administración de medicamentos. Perfecto, perfecto. Una pregunta importante, ya sacándonos un poco de lo que es la medicina, ¿hay otras aplicaciones de estos nanocargadores para otros campos? Consideramos que sí. Dentro de la medicina también podríamos ver lo que es la veterinaria. También hemos visto algunos trabajos que están enfocados en la agricultura, por ejemplo. Ahorita se ha visto mucho este desarrollo para usar lo menos posible de pesticidas y otros compuestos que pueden ser tóxicos al medio ambiente. Por ejemplo, retomando la parte de esta cuestión de agricultura, por ejemplo, podría ayudar un nanocargador inteligente para lo que es una administración más controlada, a lo mejor algún nutriente, algún mineral fertilizante que pueda llegar a requerir la planta. Y pues con base más que nada en, por ejemplo, qué cantidades se encuentran de estos minerales en el subsuelo donde está cultivada, ¿no? Y retomando, por ejemplo, la parte de los alimentos, aquí a lo mejor podría ser un nanocargador o podría ser ya un material nanoestructurado, pero por ejemplo, muchas frutas, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a madurarse, producen etileno, ¿no? Entonces se podría generar sistemas que respondan al etileno para liberar algún antioxidante o alguna otra sustancia que nos ayude a retardar su maduración. La cosmética también es otra área que consideramos que puede tener un avance importante usando este tipo de nanoacarreadores. Agradecemos mucho a la doctora Guadalupe Ferreira y a Rodrigo Díaz por compartirnos su experiencia y conocimiento acerca del tema de nanocargadores inteligentes. Es un honor haberlos tenido en el programa de hoy y esperemos que dicha investigación siga rindiendo frutos. Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Mi nombre es Daniel Chávez y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.